Continuando con el contenido de turbinas que empezaron en la clase anterior con el profesor César, vamos a terminar esta parte del contenido con algunos ejercicios adicionales más y luego ya pasaríamos a nuestro siguiente equipo o dispositivo de flujo en estado estacionario. Antes de plantear propiamente el siguiente problema, vamos a ver un pequeño repaso de lo que habíamos visto acerca del funcionamiento de lo que son las turbinas. Para recordar, las turbinas son dispositivos que se encargan de cambiar o de, en este caso, modificar los cambios de energía interna, que básicamente son los cambios de entalpía, en lo que serían cambios de energía cinética, para aprovechar esa energía cinética y producir, en este caso, trabajo útil. ¿Sí? ¿Cómo se lograba eso? Y se logra mediante lo que es una expansión de un gas o de un vapor desde una presión elevada a una presión menor. Eso quiere decir que la turbina es propiamente un expansor, porque según lo que habíamos visto en toberas, un difusor o un expansor era sencillamente cualquier dispositivo que, en este caso, de esta manera, donde el área de sección transversal va aumentando, en este caso la velocidad va disminuyendo y la presión va aumentando. Bueno, sería al revés, ¿verdad? Nuestra tobera convergente donde la velocidad aumenta y la presión disminuye. La turbina no es ningún tipo de tobera, ¿sí? Eso creo que es algo importante que también se debe recordar. ¿Por qué? Porque según lo que habrán visto con el profesor César, el diseño de una turbina es tal que la variación de energía cinética es despreciable frente a esos cambios de entalpía justamente. Por eso es que el balance de energía queda siempre reducido a delta H igual al, por ejemplo, en este caso, el trabajo de la turbina. Cuando hablamos de toberas, las toberas no producen o no realizan un trabajo específico, solamente se encargan de, a partir del diseño que tienen, ya sea convergente, divergente o la combinación de ambos, trabajar con cambios de presión que ocasionan un cambio de velocidad o a partir de un cambio de velocidad generar un cambio de presión dependiendo del propósito. Entonces creo que es una aclaración o un recordatorio importante lo que estamos viendo ahora. Bueno, algo también importante es el manejo o el uso de lo que serían en este caso los diagramas termodinámicos, que me imagino que tienen o habrán visto este tipo de diagramas en lo que sería termodinámica 1, por lo menos para entender cómo interpretar, digamos, los datos que tienen en este tipo de diagramas, y lo que más vamos a utilizar principalmente son diagramas temperatura-entropía. ¿Por qué temperatura-entropía? Porque la temperatura va a estar directamente relacionada con los valores de entalpía, entonces podemos analizar y ver que si la temperatura va a ir aumentando, por ejemplo, nuestra entalpía también debería hacer lo mismo. ¿Y por qué utilizamos entropía? Porque básicamente la característica de muchos de estos procesos de flujo en estado estacionario es que trabajan de manera isentrópica y adiabática, o sea, sería completamente reversible en ciertas condiciones con ciertas consideraciones que nosotros hagamos. Entonces, es útil que yo pueda identificar si tengo, por ejemplo, dos presiones, como por ejemplo esta presión constante, que es una presión alta, y esta presión de acá, que es una presión baja, identificar si el proceso que va a ocurrir, digamos, desde acá, en un punto 1 hasta un punto 2 acá. Entonces, yo puedo saber si este proceso va a ocurrir de manera isentrópica o no, de manera, por ejemplo, a partir de esto, que es el proceso de expansión en donde la turbina en este caso realiza trabajo, definieron lo que es la eficiencia de una turbina, ¿verdad? Entonces, la eficiencia de una turbina no es nada más que la relación entre los dos trabajos que se producen, el trabajo por un lado isentrópico y el trabajo real propiamente de esa turbina, ¿verdad? Entonces, una consulta o una pregunta que normalmente se suele hacer es si es que se puede, por ejemplo, tener algún formulario y en esos formularios tener la fórmula para la eficiencia de la turbina, compresores y bombas. Y
particularmente no es una fórmula, sino es sencillamente un concepto, ¿verdad? O sea que la eficiencia para cualquier cosa, en este caso que estamos analizando, si analizamos la turbina, la eficiencia se estaría definiendo como la cantidad de trabajo de salida sobre la cantidad de trabajo máximo que puede producir. O sea, yo voy a estar midiendo qué tanto produce realmente con qué es lo que produciría en las condiciones óptimas, digamos. ¿Y en qué condiciones son esas condiciones óptimas? Y cuando el proceso es adiabático irreversible, ¿verdad? Que es básicamente lo que habrán considerado también. Bueno, ahora sí pasamos entonces al siguiente problema. El problema dice: una turbina funciona adiabáticamente con vapor sobrecalentado. Al decir vapor, vamos a suponer siempre que está hablando de vapor de agua, que entra a 45 bar y 400 grados Celsius. Si el vapor de salida debe estar seco, seco implicaría en este caso que la calidad de la salida debería ser debería ser 1, lo cual implicaría que no tiene que haber rastros o partículas de líquido, en este caso a la salida. ¿Cuál es la presión de descarga mínima permitida para una eficiencia de la turbina de 0,75? Bueno, entonces vamos a tratar de plantear primero hasta ahí. La segunda pregunta dice: supongo que la eficiencia es de 80%, la presión de descarga mínima sería menor o mayor, ¿y por qué? Entonces vamos a plantear nuestro problema. Siempre les recomendaría que de ahora en más ya vayan siempre planteando a partir de lo que sería el diagrama TS para cada uno de los dispositivos que vayamos viendo. ¿Por qué? Porque como les había comentado en algún momento, la idea es que este tipo de procesos se vaya combinando para lo que serían, por ejemplo, los ciclos de potencia o los ciclos de refrigeración que veríamos después. Bueno, una cosa importante que hay que aclarar: bueno, tenemos un estado 1 que vamos a ubicar más o menos acá. Ese estado 1, en este caso, está dado por la presión 1, que era 45 bar, y la temperatura 1, que en este caso es 400 grados Celsius. Esto es vapor de agua. Bueno, y a la salida, que sería el estado 2, el vapor debe estar seco. La pregunta es si esta condición de salida es la condición real o la condición isentrópica, cosa que de repente también puede dar pie a confusión. Normalmente cuando habla de esta manera el problema o el enunciado, cuando nos habla del vapor de salida se refiere a las condiciones reales de la operación de esa turbina, ¿sí? Es decir, yo tengo, según el diagrama TS que vemos acá, dos posibilidades: irme desde el punto 1 al punto 2 de manera, digamos, isentrópica. Eso sería el punto 2. Y la otra opción que tengo es irme en este sentido a un punto 2' de manera no isentrópica. Habrán visto también qué es lo que pasa o por qué yo no puedo irme hacia la izquierda. Básicamente porque si considero el punto 3 y el punto 1, el delta S va a ser negativo. Eso implicaría que estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica. Entonces, es una cuestión que también deben tener en cuenta cuando plantean este tipo de diagramas. Tengan en cuenta que a la salida, digamos, de los procesos tanto de expansión como de compresión, como vamos a ver más adelante, no hay forma de que ningún tipo de proceso tenga un cambio en este sentido, ¿sí? Sí hay cambios en ese sentido, como vamos a ver también acá y acá, pero para que haya esos cambios es necesario que haya una transferencia de calor asociada. Bueno, entonces el problema me está diciendo en realidad que si el vapor en condiciones de salida reales, el que debe estar seco,
Entonces nuestro punto de salida en condiciones reales sería este que está acá, ¿sí? Entonces más o menos estaríamos considerando por acá, o si hago mejor esto, tendríamos lo siguiente, tendríamos esto acá y esto estaríamos saliendo en condiciones reales acá y en condiciones isentrópicas más o menos estaríamos saliendo acá. Entonces esto es 1, esto es 2 y esto es 2', o 2 isentrópico y 2 real. Entonces para el estado 2, la x2 tiene que ser 1, ¿sí? Y el otro dato que tenemos es la eficiencia, que es de 75%. Bueno, entonces recordando la definición de la eficiencia se define como la relación entre el trabajo real que produce la turbina con relación al trabajo máximo, que en este caso es igual al trabajo isentrópico, ¿verdad? Entonces, reescribiendo esto, tenemos que 0,75 va a ser igual a, el trabajo real va a ser sencillamente H2 menos H1 sobre H2 en condiciones isentrópicas menos H1. Fíjense que el estado inicial no cambia, ¿verdad? Solamente cambia la salida. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos calcular con esto? Porque la presión de alta es dato, que es 45, y lo que yo quiero es la presión de baja para que con una eficiencia de 0,75 la calidad sea en este caso igual a 1, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué podemos obtener a partir de los datos que tenemos? A partir de los datos iniciales de presión y temperatura, efectivamente podemos calcular H1 como función de esta T1 y esta P1, y podemos sacar S1 también como función de la temperatura y presión. El estado 2 podemos saber que la condición de entropía a la salida en condiciones isentrópicas debería ser igual a, en este caso, la entropía inicial que ya tenemos acá. Entonces puedo calcular, en este caso, la pregunta sería, ¿puedo hacer esto, que es calcular la H2 isentrópica como función de S1 o S2, en este caso, mejor dicho, isentrópica y X2? Y justamente creo que ese es el problema con el cual estamos trabajando, ¿verdad? Esto yo no puedo hacer de esta manera, justamente porque la condición de salida que yo estoy indicando acá en condiciones isentrópicas, le estoy diciendo que la X2 debe ser esto. Y esto no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no es cierto? Por lo que estamos viendo acá justamente en el diagrama. Si en condiciones reales la salida es, en este caso, eh, saturado, o en condiciones de X igual a 1, evidentemente cuando estemos en condiciones isentrópicas la calidad va a ser menor que 1, ¿verdad? Acá vamos a tener una mezcla realmente de líquido-vapor. Entonces, hacer esto para sacar directamente la H2 en condiciones isentrópicas. Después lo otro sería directamente a partir de esta expresión sacar H2 y con esta H2 sacar la presión que queremos con esta calidad. No podemos hacer eso mismo ahora, ¿por qué? Porque justamente tenemos el inconveniente eh, de esto, ¿verdad? Que no podemos sacar el valor isentrópico así como estamos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a separar un ratito esto acá y vamos a escribir lo siguiente.
Vamos a escribir las ecuaciones que tenemos a mano para plantear, digamos, el problema y ver de dónde podemos obtener esa presión, que es lo que estamos buscando. Si pudiera calcular la entalpía 2 en condiciones isentrópicas a la salida, estaría calculando de la siguiente manera. Estaríamos calculando como función de S2 en condiciones isentrópicas y la presión 2. La presión 2 sería nuestra incógnita, ¿verdad? Que como podemos ver acá, tanto en condiciones isentrópicas como en condiciones reales, la presión siempre va a ser la misma. La entalpía 2 real estaría calculando con función de no la entropía, sino la calidad y en este caso la presión de salida. Y la ecuación que me permite relacionar ambas variables, las dos entalpías, es la eficiencia que tenemos acá. 0,75 es H2 menos H1 sobre X2 menos H2 menos H1. Entonces vamos a contar qué es lo que tenemos acá. En principio yo tengo esto, es una incógnita porque no sé cómo determinar todavía con los datos que tengo. La presión 2 también es la incógnita, que es lo que yo quiero calcular con este problema. Y tengo esto también que no puedo calcular porque dependo de P2. Acá tenemos las incógnitas H2 y H2 isentrópica también, que nos marco para que se entienda que en este caso tenemos una, dos y tres ecuaciones. Y en este caso tenemos tres incógnitas que estamos marcando o estamos viendo acá. Entonces, en principio, este sistema, ya que es un sistema de ecuaciones, porque básicamente se va a poder ir a la base de datos y encontrar la relación o el valor de la presión, de manera que con esa presión la relación entre las entalpías a la salida en condiciones isentrópicas es real, me dé la eficiencia propiamente de 0,75. Entonces, la pregunta es qué es lo que yo haría si es que no tengo a mano o no tengo disponible para resolver este tipo de problemas. Y sencillamente el procedimiento sería hacer esas iteraciones, pero de manera manual, ¿verdad? Entonces, el procedimiento sería suponer una presión de salida, que sería la presión 2. Con esa presión 2, por ejemplo, calcular la entalpía en condiciones isentrópicas y, digamos, utilizar esta primera ecuación, con esto sacar, a partir de esto, sacar esto, luego pasar a la ecuación que tenemos acá al final. Entonces, en esta ecuación, si ya tengo esto supuesto, puedo calcular esto, ¿sí? Y teniendo esto, me voy acá y con esta expresión saco esto. O sea, en este caso me estaría yendo a una tabla y a partir de la tabla donde yo tenga una entalpía determinada para la condición de vapor saturado, busco cuál es la presión que le corresponde a eso. Y esta presión comparo con la presión que está acá arriba. Si son iguales o no, bueno, va a depender de eso para que yo pare o no ese procedimiento iterativo. Si es que no es igual, bueno, esa es la presión que estaríamos tomando como siguiente aproximación para repetir de vuelta al proceso, ¿verdad? Entonces, ese trabajo manual, digamos, de ir buscando en las tablas esos valores para hacer esas iteraciones, es lo que en este caso ES nos estaría facilitando. ¿Está bien? Bueno, entonces creo que con eso se entiende que con estas tres ecuaciones deberíamos poder obtener P2, que es nuestra respuesta, H2 y H2 en condiciones isentrópicas. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a ES para ver justamente el procedimiento de la solución que tenemos acá. Entonces, primeramente, algo importante que recalcar siempre es verificar las unidades de medida. En este caso estamos trabajando con presiones en bar y en la temperatura en grados Celsius. Definimos la temperatura 1 y la presión 1 y la eficiencia, que eran los datos que teníamos, y X es nuestra calidad a la salida. Podemos llamarle X2 acá para que sea consistente con lo que habíamos planteado acá abajo.
Entonces tenemos los valores de H1 y S1 que dijimos que íbamos a sacar, que serían básicamente estos dos que están acá, para el vapor de agua en condiciones de temperatura y presión. La entropía en condiciones isentrópicas, para que quede claro, es igual a S1. Entonces la entropía en condiciones isentrópicas es esto, o directamente acá podemos colocar también S1, da igual. Y como dijimos, esto vamos a expresar en función a la presión 2. La entalpía real va a ser función de la calidad 2, que es la que marcamos allá. X tiene que ser igual a 1, o esto tiene que ser igual a X2, y la presión tiene que ser la presión 2. Y nuestra eficiencia, verificando de vuelta que la eficiencia sea, digamos, la relación entre el trabajo real y el isentrópico, y bastante importante recalcar o recordar los paréntesis, ya que si hacemos esto, por ejemplo, entonces fíjense que la ecuación ya es diferente, ¿verdad? Porque básicamente está haciendo primero la división entre todo este término y luego está haciendo la resta con esto. Entonces es importante tener en cuenta estos paréntesis a la hora de plantear las ecuaciones. Bueno, entonces, teniendo la presión 2, el procedimiento, o lo que restaría en este caso, bueno, la presión 2 creo que era nuestra incógnita. Simplemente si queremos ver, esta sería la temperatura para obtener en este caso en las condiciones de salida para esa presión. Y la relación entre los trabajos que se calculan, ¿verdad? El trabajo isentrópico y el trabajo real. Entonces, si resuelvo esto, la presión de salida, que sería nuestra respuesta, debe ser de aproximadamente 2 bar, ¿sí? Debemos pasar entonces de lo que sería 45 bar a 2 bar para que nuestro vapor salga en condiciones mínimas de saturación con una eficiencia de 0,75 en este caso. Si podemos comparar el trabajo isentrópico y el trabajo real, evidentemente nuestro trabajo isentrópico es mayor que mi trabajo real en este caso. ¿Está bien? Bueno, por un lado, entonces, esa sería la primera pregunta que estaríamos respondiendo ahora. La siguiente pregunta es la presión de descarga mínima. Suponga que la eficiencia es ahora de 80%. La presión de descarga mínima sería menor o mayor. ¿Y por qué? Bueno, la cuestión sería sencillamente irnos al ES y cambiar esto por 0,8, ¿verdad? Que sería lo más fácil posible que estaríamos haciendo. No va a estar mal, con eso vamos a sacar la presión y vamos a poder responder cuál es la presión de descarga en este caso que estaríamos viendo, ¿verdad? Y también podríamos ver si es que esto va a ser mayor o menor, pero es algo que podríamos responder también de manera teórica sin necesidad de calcular numéricamente ese valor a partir de esas ecuaciones. Entonces la pregunta es la siguiente: si la eficiencia de la turbina es mayor, la presión de salida tiene que estar, en este caso, más arriba. La nueva presión 2 tiene que estar acá o tiene que estar más acá abajo. Sencillamente esa es la pregunta. Entonces, para responder eso, podemos imaginarnos lo siguiente, que la turbina realiza trabajo en función a esa expansión. ¿Sí? Si yo tengo una diferencia de presiones, que en este caso creo que era 45, que bajaba hasta 2, y realizo una cantidad de trabajo, y modifico ahora, en vez de que la presión de salida sea 2, es 10, esa diferencia de presión es menor. O sea que no es necesario que se expanda demasiado el gas o el vapor en este caso, y con eso obtengo, digamos, el mismo trabajo que tenía hace rato. Eso quiere decir que, evidentemente, este nuevo proceso es más eficiente que el anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una menor diferencia de presión para producir, en este caso, el mismo trabajo. Entonces, la respuesta a la pregunta de la presión de descarga debería ser menor o mayor. La respuesta debería ser
debe ser mayor. ¿Por qué? Y porque cuando la presión es mayor, esa diferencia va a ser más pequeña y básicamente estamos diciendo que para una diferencia de presión más pequeña, estamos realizando el mismo trabajo o en este caso la relación entre los valores de las entalpías para el trabajo real y el trabajo isentrópico es mayor que en este caso si esa presión de descarga fuera más pequeña. O sea que básicamente sería lo siguiente. Tenemos la condición de entrada, que sería más o menos acá, y la condición de salida serían estas dos posibilidades que voy a marcar acá. Entonces, esta es la condición que teníamos inicialmente hace rato, la que está en negro acá, es la presión de 2. Esto que está acá arriba es 45 y esto que está acá es 2. Con esto vimos que se producía una cantidad de trabajo en condiciones isentrópicas y en condiciones reales. Entonces, si la expansión es menor, quiere decir que la turbina se está esforzando menos o le está costando menos producir el mismo trabajo para una diferencia de presión menor. Evidentemente eso significa que la eficiencia es mayor, que es lo que estamos viendo acá. ¿Está bien? No necesariamente tiene que ser el mismo trabajo, puede ser un trabajo menor inclusive, o sea que puede ser que, digamos, para la eficiencia de 0,75, que es lo que vimos hace rato, creo que el trabajo era esto que está acá. Entonces lo que pueden hacer ustedes al resolver de vuelta esto con las condiciones de 0,8 es verificar si es que si este trabajo real aumenta o disminuye. Puede variar, no necesariamente se va a mantener constante, ¿verdad? Ni esto ni esto. Lo que va a cambiar es la relación entre este trabajo isentrópico y este trabajo real, ¿sí? Para darle un ejemplo de cómo es posible que un trabajo menor implique una mayor eficiencia, pueden imaginarse lo que sería estudiar para rendir un examen. Una persona puede estudiar por 2 semanas consecutivas, todos los días, por 10 horas y sacar un 5 o un 4. Pero otra persona estudia 2 días, 4 horas cada día y saca 3 o saca 2. Lo que yo estoy comparando es la relación entre las horas que una persona estudia con relación al resultado o al objetivo, que en este caso es la nota, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esa persona que haya sacado una nota más alta, 4 o 5, estamos calculando con relación a una cantidad de horas sumamente grande, ¿verdad? Entonces la eficiencia sería muy pequeña en realidad. Sin embargo, esa persona que estudió por muy poco tiempo tuvo una nota, aunque menor, con una mayor eficiencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa más o menos es la respuesta a nuestra segunda pregunta. Y con eso creo que terminamos este problema. Antes de terminar, lo que también quiero mostrar, que no sé si es algo que hayan visto con el profe César o conmigo en algún momento, es lo siguiente. Cuando resolvemos esto, en ES podemos entrar acá arriba en donde sea Windows y entramos en esta pestañita que dice residuales. Entonces, si entramos acá, vemos lo siguiente. Tenemos lo que se llama bloque, ¿sí? Y tenemos ciertos numeritos. Estos serían bloques que están indicados con 0, estos con 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa eso? Significa que hay 13 ecuaciones y 5 bloques en el programa que estamos utilizando. 13 ecuaciones serían básicamente todas las que estamos indicando acá, ¿verdad? Serían todas las ecuaciones que están acá. Fíjense que esto de por sí es una ecuación porque estamos simplemente asignando un valor a esa variable, pero sigue siendo una ecuación, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo que podemos observar o qué es lo que podemos notar acá? Podemos notar en dónde se están resolviendo cada una de las incógnitas o cuáles son las ecuaciones que él está utilizando para combinar esas ecuaciones y resolver, digamos, de manera simultánea. Y esas son las tres ecuaciones que justamente están acá, dentro de lo que sería el bloque 1. Si nos fijamos, las ecuaciones correspondientes al bloque 1 están la entalpía isentrópica en función a la P2 y creo que, no sé si se ve, pero está marcado con negrita cuáles son las incógnitas que se están resolviendo en este conjunto de ecuaciones. Acá tenemos H2 isentrópica en negrita, la P2 en negrita, la H2 en negrita, la P2 en negrita y acá la H2 y la H2 isentrópica. Son las tres ecuaciones que habíamos planteado acá. ¿Sí? Entonces, es importante de repente que sepan que existe por lo menos esto para que ustedes mismos puedan ir viendo después y puedan corroborar que el sistema de ecuaciones que ustedes plantearon realmente se esté resolviendo en ese conjunto dentro de ese, ¿verdad? Entonces, eh, simplemente aclararles eso. ¿Está? Bueno, entonces con eso terminamos este problema y continuamos con los siguientes.